La ilustre Municipalidad de Copiapó y Holbe Televisión presentan Copiapó TV Educa. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente, mucho gusto. Bueno, comencemos entonces. Como ya saben, yo soy el profesor Patricio Marín González del Liceo Tecnológico de Copiapó. Vamos a hacer en esta oportunidad la tercera clase de la asignatura de Historia, Geografía y Ciencias Sociales. En esta oportunidad, como lo hemos estado repitiendo, seguimos trabajando con la primera unidad, que se refiere a crisis, totalitarismo y guerra en la primera mitad del siglo XX. El contenido de esta oportunidad es la Gran Depresión Económica de la Bolsa de Valores de Nueva York en el año 1929. ¿Cuál es el objetivo de la clase del día de hoy? Vamos a analizar la depresión económica del 29 y sus consecuencias que hubo a nivel mundial. Hay que entender que esta crisis tiene un origen en el país de Estados Unidos y por diversos factores que vamos a mencionar va a propagarse por el mundo en un par de años, en 4 años más o menos se va a extender y va a ser una crisis a nivel mundial. Esta imagen es como muy decidora, dice Crash Wall Street o quiebra de la bolsa, que se va a concitar en 2 momentos que vamos a explicar en su momento. Entendamos que esta gran depresión afecta a la economía del mundo. Ahora bien, la economía, ¿qué es la economía? Bueno, la economía es una ciencia social. ¿Cuál es su preocupación? Es cómo lograr satisfacer las necesidades de la humanidad, que son múltiples, que son ilimitadas. Los seres humanos siempre tenemos múltiples necesidades. Frente a un problema puntual, los recursos de la Tierra son escasos. Sobre ese marco hay que entender que todos los gobiernos de este planeta buscan equilibrar entre lo que es necesario y también lo que pueden conseguir. Vamos entonces a explicar en qué consistió esta gran crisis económica. Vamos leyendo. Fue un periodo a principios del siglo XX en el cual el mundo estuvo entero bajo una profunda crisis económica y social. La Gran Depresión comenzó en el año 29 y se prolongó hasta 1940. Se entiende, la depresión afectó a la mayoría de los países del mundo, desde los más industrializados hasta los más pobres, y se convirtió en el periodo de recesión económica más severo del siglo XX. Es decir, la economía se detuvo, la economía se contrajo y se traduce en varios problemas que vamos a ir enumerando a continuación. Entre sus principales causas y detonantes se encuentran la crisis financiera que vivió Estados Unidos, causada por la caída de la bolsa, luego de terminada la Primera Guerra Mundial. ¿Cuáles fueron las características de esta depresión? Veamos bien. Dice sí, si bien se produjo desde la caída de la Bolsa de Nueva York, Estados Unidos, se extendió internacionalmente hacia todos los países del mundo. Aproximadamente duró 4 años para ese país. Sin embargo, los efectos de esta depresión se extendieron hasta 1940 para el resto del planeta. Las dificultades económicas y sociales durante este periodo condujeron a grandes cambios políticos en casi todas las regiones. El sistema financiero se vio afectado luego de una gran época para la economía. Por lo tanto, se conoce a la Gran Depresión como una burbuja financiera. Vamos a ir explicando en qué sentido. Esta imagen, bueno, es la clásica de una bolsa de valores en cualquier parte del mundo. Aquí se ven a los corredores de bolsa que venden y compran acciones. Entendamos que las acciones son porcentajes de alguna empresa que en su momento puede tener buena racha y por lo tanto alcanzar altos valores y por lo tanto la persona que ha comprado estas acciones puede recibir buenos ingresos. Pero también se da la coyuntura de que a veces estas acciones bajan abruptamente, con lo cual todo lo que se ganó se pierde con gran facilidad. Ese es el problema de las acciones. Causas. Tenemos que esta Gran Depresión se remonta a la Primera Guerra Mundial. En el resto del mundo, se entiende, el mundo que combatió en la Primera Guerra, la economía se contrajo, producto también de que hubo una pérdida del más del 10% de la población juvenil, varones que combatieron en dicho conflicto, por lo tanto, faltaba mano de obra, faltaba gente para poder trabajar. Unido a eso,
la destrucción física que dejó la guerra probablemente tal en los países que combatieron. Unido a eso también los problemas de la cesantía, la miseria, la pobreza que está viviendo el mundo antiguo, se entiende Europa principalmente, que combatió en ese gran conflicto. Así que tenemos que la mayor parte de los países del continente europeo estaban sumidos en grandes deudas. Había una inflación, es decir, una alza sostenida de los precios. Como segundo elemento importante, tenemos que luego de la guerra el mapa político y económico se reordenó. Sabemos bien que los grandes imperios coloniales desaparecieron. Inglaterra perdió su puesto y en su lugar lo ocupó Estados Unidos. La libra esterlina, que era la moneda, la divisa internacional, fue superada por el dólar norteamericano. El imperio turco otomano desapareció, el imperio austrohúngaro también, y en su lugar surgieron naciones diferentes, con una estructura política que intentaba ser democrática, pero estaba muy debilitada. Pero, sin embargo, lo irónico es que de este caos surgieron dos países, y más, me atrevo a decir, que obtuvieron beneficios. Por un lado tenemos Estados Unidos, que alcanzó un gran desarrollo industrial, un gran desarrollo comercial, y también Japón, el cual, como lo veremos, será también uno de los protagonistas de la Segunda Guerra Mundial, con su afán expansionista, con su afán imperialista y con su afán de extenderse territorialmente por el continente asiático y también para el Pacífico. Ahora bien, en Estados Unidos, a diferencia de Europa, hubo un crecimiento económico acelerado, lo que transformó su economía. Lo voy a traducir en palabras simples. Obtuvieron muchos ingresos económicos como resultado de vender las armas durante la Primera Guerra a sus países aliados, a la vez que también ese dinero también lo ofrecieron gratuitamente, entre comillas, a sus propios compañeros aliados de guerra para cubrir los gastos de reparación después del conflicto. Es decir, ganaron dinero por un lado vendiendo armas y ganaron dinero también ofreciendo préstamos blandos. Esos ingresos se van a traducir en un gran caudal de dinero para Estados Unidos y los gobernantes de la época lo van a invertir en obras públicas, lo van a invertir también en construcciones, en modernizaciones, y ese dinero también se va a invertir en la bolsa de valores. Por eso hablamos de que se va a dar una burbuja especulativa. Mucha gente vio que los ingresos subían rápidamente a través de la compra y venta de acciones. Mucha gente se dedicó a usar su salario y cuando ya no tenía dinero pedía préstamos a los bancos. Por lo tanto, nunca tuvo físicamente un dinero. Ese dinero que pedían prestado también lo invertían en la bolsa y se daban cuenta que ganaban rápidamente, pero no se dieron cuenta que de a poco va a haber un proceso de desalarización, disculpa el concepto, una detención económica lenta, gradual, como resultado también de que muchos productos que se elaboraban, materias primas, ya no se vendían con la misma velocidad porque el mercado europeo estaba contraído. Por lo tanto, comenzó a haber un stock excesivo de productos y cuando se acumulan los productos, ellos comienzan a bajar de valor. Y la economía de Estados Unidos, sin que lo pudieran intuir, muchos economistas de la época, comenzó a estancarse lenta pero progresivamente. El hecho puntual que gatilló este fenómeno y este proceso irreversible fue lo que llamamos la quiebra de la bolsa en Wall Street, en la isla de Manhattan, en la ciudad de Nueva York. Se le conoce como el martes negro, que fue el día más terrible, el 29 de octubre. Sin embargo, el jueves 25 de octubre, el también llamado jueves negro, fue la primera señal. Se perdieron millones de dólares en concepto de acciones. Y para este día, martes siguiente, la economía finalmente colapsa. Se perdieron millones en acciones. Los corredores de bolsa intentaron desesperadamente venderlos, pero los valores quedaron literalmente por el suelo. La gente que había comprado acciones, de repente, literalmente se encontró con que ya no tenía nada. Y eso es literal, de la noche a la mañana, mucha gente que estaba en un estado de opulencia económica o por lo menos estabilidad, de repente se encontró con que ya no disponía de recursos. Eso se tradujo en cesantía. Para los bancos también se tradujo en quiebras y en cierre, despidos y todos los problemas económicos que van a traer consigo.
Y como lo dice ahí, un 50% de todas las empresas quebraron. Y también los bancos se vieron en la necesidad de disminuir personal o en su defecto tuvieron que cerrar. Coincide con este fenómeno que está viviendo al comienzo Estados Unidos y después se va a extender a nivel mundial, en que para el año 22 en la conferencia de Génova en Italia se pusieron de acuerdo en lo que es el concepto de patrón oro. Es decir, el oro como metal que tiene un valor por sí mismo solamente se iba a ocupar para las grandes transacciones a nivel internacional. Pero a nivel interno de cada país, la única forma de poder tener circulante era emitiendo billetes. Y cuando la necesidad de emitir billetes era mayor, podía generar un exceso de aquellos y lo que daba origen a una inflación, a un alza de los precios, con lo cual la economía se estancaba. Unido a eso tenemos que la superproducción industrial, como lo venimos avisando antes, materias primas, recursos, comenzó a tener un retroceso, se estancó. En la inversión de la agricultura había mucho producto, materia prima, agricultura, ganadería, ¿se entiende? Que ayudó sin querer a que la economía de Estados Unidos se fuera ralentizando, demorando, estancando. Y esta expansión que tuvo, ficticia, económica, como la llamamos porque era meramente especulativa, va a comenzar a afectar a otros países. Europa, por otro lado, estaba tratando de recuperarse después de este gran conflicto. Sin embargo, no se dio cuenta que se le venía una gran tormenta tras de ellos. Aquí tenemos una imagen muy clásica de lo que es la vida bohemia que Estados Unidos desarrolla gracias a la gran ganancia que obtuvo después de la guerra. Automóviles, publicidad, música jazz, diversión, bailes, moda. Ahí está la marca Chanel como estatus, perfumes. ¿Qué consecuencia ahora va a traer esta gran depresión económica? A nivel específicamente de la parte de la economía, tenemos reducción del consumo. Eso va a llevar a cerrar muchas empresas que se vieron afectadas por este problema. También la producción industrial se va a detener, se va a estancar, lo que se traduce en desempleo, cesantía. Y Estados Unidos va a vivir este doloroso proceso durante 4 años. El resto del mundo, como ya lo dijimos, y la cual se va a hacer una expansiva problemática para ellos, va a durar hasta la década del 40 aproximadamente. Aquí tenemos una imagen de una fila para lo que es comida, para de alguna manera la gente que ahora pasó a ser indigente o muy pobre o que está cesante, tenga por lo menos un plato para mantenerse al día a día. Ollas comunes, como también la conocemos acá. Consecuencias ahora también a nivel social. Eso no solamente afecta al bolsillo, sino que también afecta a la persona, al individuo, esta gran crisis. Aumenta la desigualdad. Se traduce en que aquellos que tengan dinero pueden resistir un poquito más que aquellos que literalmente no tengan nada. La brecha social entonces se hace más grande. Y este problema se traduce en hambruna, pobreza, indigencia. Unido a eso, un aumento sostenido del desempleo y como una búsqueda desesperada para poder encontrar algo de recursos, tenemos un aumento también de lo que es los crímenes y la inseguridad social. Muchas familias cayeron a la pobreza, muchos matrimonios literalmente se desarmaron, porque el marido fue a buscar a otras partes trabajo que no tenía para sostener y ante la ausencia del jefe de familia, como lo conocíamos genéricamente, también el matrimonio se comenzaba a disolver y los hijos pasaban a formar parte de otras familias o eran adoptados o simplemente iban a vivir con otros familiares. Unido a que el salario era muy poco. Entonces tenemos un ambiente de incertidumbre, un ambiente de desazón, porque esto no tenía como un fin. Bueno, esta imagen es muy significativa. Ahí en inglés el niño está pidiendo trabajo para su padre. Pero es muy significativo y esta problemática hasta el día de hoy también nos sigue a nosotros afectando. Lo que estamos viendo hoy día en Chile, lo que está viendo hoy día el mundo también afecta al empleo, afecta a los trabajos y la estabilidad también emocional de las personas. Tenemos la consecuencia política. Como lo vimos en la clase anterior,
el ambiente de pobreza, la incertidumbre económica, la desazón, la inseguridad social van a formar el ambiente idóneo, el caldo de cultivo, para que surjan los gobiernos que conversamos en la clase anterior, los gobiernos totalitarios. Va a aparecer ese caudillo, va a aparecer ese hombre que promete restablecer la prosperidad económica, que promete castigar a los que son los culpables de este descalabro mundial. Y ahí entonces va a surgir estas figuras como Benito Mussolini en Italia, Adolf Hitler en Alemania y también el general Franco en España, que van a ser los dictadores, los jerarcas durante este periodo y que van a estar totalmente involucrados en el surgimiento del segundo y peor conflicto que la humanidad ha vivido, que es la Segunda Guerra Mundial en el año 39. Unido a ello, como lo conversábamos la vez pasada, la alternativa del comunismo como forma de gobierno frente a la incapacidad del sistema liberal democrático también surge con fuerza. Los sindicatos, los grupos anarquistas comienzan a plantear que el comunismo como ideología, como forma de vida, puede ser una alternativa frente a lo que ya dije, frente a los errores que cometió el sistema capitalista tradicional y por ende el sistema democrático que trae consigo aquello. Una crítica de que el sistema democrático no fue capaz de prever este descalabro. Y como este descalabro afectó, entonces, el comunismo que ofrece la igualdad, que ofrece una economía centralizada y dirigida, es una buena opción. Entonces van a surgir con fuerza en Europa, también en el resto de nuestro continente americano, incluyendo Chile, planteamientos ideológicos de la izquierda, Partido Comunista, Partido Socialista. Y aquí tenemos el ejemplo de lo que son estos gobiernos totalitarios de derecha. Quiero precisar, como lo dijimos, que la diferencia entre la derecha y la izquierda es que la derecha está totalmente enraizada también con lo que es el capitalismo, las empresas privadas, y la izquierda está más relacionada también con el comunismo, socialismo y una economía centralizada en que el Estado y el gobierno dirige y controla y organiza todo. En cambio, el sistema liberal se basa en la libre empresa. Aquí es una mezcla, como ya lo dijimos, son estados corporativos, el Estado organiza, pero está económicamente también sustentado en la colaboración de empresarios que no quieren que las ideas comunistas prosperen. Bueno, eso es en términos simples. Aquí en Chile también afectó como el resto del mundo. Va a echar abajo el gobierno, si la memoria no me falla, de Carlos Ibáñez del Campo y va a gatillar también una serie de problemáticas. A posteriori va a haber una transformación del sistema económico. Hasta la fecha se reconoce este sistema como de crecimiento hacia afuera, basado en las exportaciones. Después de este descalabro económico, Chile y el resto del mundo, o buena parte de aquel, va a entrar en otra modalidad que se reconoce con las siglas IIC, industrialización por sustitución de importaciones. Traducción, más adelante cada país va a invertir sus recursos en crear fábricas, empresas propias para enfrentar en mejor medida los problemas que hubo. Y por otro lado, en Estados Unidos, bajo la administración del presidente Franklin Delano Roosevelt, se va a implementar lo que se va a conocer como el New Deal o el nuevo trato, el estado de bienestar, en la cual el Estado se involucra en la actividad económica para poder sacar al país de la crisis que se ve afectado y que después, con el inicio de la Segunda Guerra Mundial, definitivamente van a volver a levantar cabeza. Nos hacemos entonces ahora, para finalizar, algunas preguntas. ¿Esta crisis económica es la única que nos afectó en el siglo XX pasado? ¿Ha habido otras? ¿Habrá otras a futuro? ¿Estamos viendo alguna crisis económica hoy día en Chile que se pueda alcanzar un nivel de vulnerabilidad como esta crisis? Bueno, los dejo con el interrogante para que más adelante lo puedan responder. No se olviden de descargar los textos, aquellos que no puedan tenerlos, en la página www.curriculumnacional.cl y no se olviden de seguir viendo estas clases en el canal Holbert y a través de YouTube, Copiapó TV Educa. Bueno, eso ha sido mi aporte en esta oportunidad. Muchas gracias a todos y a todas. Nos veremos en una próxima oportunidad. Que se encuentren bien. La ilustre Municipalidad de Copiapó y Holbert Televisión presentaron Copiapó TV Educa. Si quieres volver a ver esta clase, puedes visitar nuestro canal oficial de YouTube
y en todas nuestras redes sociales.